Bienvenidos al podcast M-O-Vision. Hoy vamos a hablar de la crisis energética más salvaje de los últimos tiempos y de por qué Cuba no deja de sufrir apagones, escasez de combustible importado y averías constantes en sus viejas centrales son las causas principales. El propio ministro de Energía y Minas ha dicho que la crisis solo mejorará ligeramente este año, una perspectiva poco alentadora. Los famosos apagones constantes que sufre Cuba no dieron tregua ni siquiera durante las pasadas Navidades. Hubo prolongados cortes de luz pronosticados por todo el país que dejaron a oscuras a millones de cubanos. Este es un problema muy profundo y de difícil solución a largo plazo que arrastra consigo graves consecuencias económicas y sociales para la isla. Los apagones nacionales, esos momentos en los que la producción de energía llega a cero, son la prueba más clara de esta crisis estructural que Cuba lleva arrastrando varios años. Una crisis que se ha agravado mucho desde mediados de 2024 y de la que parece que la isla no puede salir ni a corto ni a medio plazo. Vamos a hacer un recuento de los grandes colapsos. El primer gran apagón general ocurrió el 27 de septiembre de 2022. El paso del huracán Ian provocó averías graves en las líneas de transmisión y el sistema eléctrico nacional, conocido como CEN, se cayó por completo en toda la isla. El restablecimiento total del servicio tardó hasta una semana en algunos lugares, una eternidad para quienes lo sufrieron. El segundo gran apagón nacional llegó el 18 de octubre de 2024. Esta vez, la culpa fue de una avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas. Esta es una de las dos centrales más grandes del país y es clave para el suministro de toda la zona occidental. La situación fue tan grave que el gobierno cubano tuvo que declarar un estado de emergencia energética, reconociendo la severidad de la crisis. Pero la pesadilla no terminó ahí. Menos de 3 semanas después, el 6 de noviembre de 2024, Cuba sufrió otro apagón nacional. En esta ocasión estuvo asociado al paso de otro huracán, Rafael. La recuperación fue muy desigual. En las zonas rurales se prolongó hasta un mes. No solo había que reconectar la red y sincronizar las centrales, sino también reparar cables e instalaciones eléctricas dañadas por los vientos. Y la saga continúa. El 4 de diciembre de 2024 se produjo el tercer apagón nacional en apenas 3 meses. De nuevo, la causa fue una salida imprevista por avería de la central Antonio Guiteras. Parece que esta central se ha convertido en el talón de Aquiles del sistema. Afortunadamente, para el tercer día, la mayor parte del país ya tenía electricidad. Entrando en 2025, el primer gran apagón del año ocurrió el 14 de marzo. Este fue el cuarto colapso total que dejó a Cuba a oscuras en menos de 6 meses. Las autoridades explicaron que una falla por un incendio en una subestación de La Habana fue la causa. En algunas regiones, la energía tardó al menos 2 días en restablecerse. El último apagón nacional que vamos a repasar fue el del 10 de septiembre de 2025. Este fue el quinto colapso total del sistema eléctrico nacional en menos de un año, una cifra realmente alarmante. A las 24 horas del apagón, solo un 40% del país había recuperado la corriente. Con todo este panorama, hay una curiosidad. El territorio que menos suele sufrir esta crisis es La Habana, por ser la capital, por concentrar las infraestructuras económicas y políticas, y también porque sus habitantes tienden a protestar más rápidamente. El gobierno intenta mantener la estabilidad eléctrica allí. La situación es muchísimo peor en el resto de la isla, con algunos municipios que superan las 20 horas diarias sin electricidad. Imaginen vivir así. Ahora, la pregunta clave: ¿cuáles son las causas de esta crisis energética tan profunda?
Según la estatal Unión Eléctrica, hay dos motivos principales. El primero es la escasez de combustible importado. Cuba no tiene divisas para comprar el combustible necesario para surtir los motores y las plantas eléctricas. El segundo motivo son las reiteradas averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas. Para que nos hagamos una idea con datos, según el Ministerio de Energía y Minas, Cuba consume 8 millones de toneladas de combustibles al año, pero solo produce 3 millones. El resto tiene que importarlo. El gobierno ha llegado a decir que dedica más de 2.000 millones de dólares al año solo en comprar combustible. Históricamente, aliados como Venezuela, Rusia y México han estado suministrando al país gran parte de la energía que necesita. Sin embargo, la situación podría empeorar. La presión militar de Estados Unidos sobre la llamada flota fantasma de Venezuela, que surtía a Cuba, y el descenso de los envíos de combustible desde México complican todavía más el panorama. En cuanto a la infraestructura, la isla cuenta con 7 centrales termoeléctricas de factura soviética, construidas hace más de 40 años. Estas plantas sufren un déficit crónico de inversión y mantenimiento. De sus 20 unidades de generación, en los últimos días, 7 estaban paradas por averías o por estar en mantenimiento programado. Esto significa que casi la mitad de la capacidad está fuera de servicio. Además, para intentar parchear la situación, Cuba ha alquilado en los últimos años varias centrales eléctricas flotantes. Actualmente, solo operan 5 de ellas. Aunque es una solución rápida, también es muy costosa y contaminante, y desde luego no resuelve el problema estructural de fondo. ¿Y qué podemos esperar para el futuro, para lo que queda de 2026? El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, fue muy claro recientemente. Solo se puede esperar que la crisis energética mejore ligeramente. Una declaración que no ofrece mucha esperanza. Estos prolongados apagones diarios no solo afectan la vida cotidiana de las personas, sino que también lastran la economía. La economía cubana se ha contraído un 11% entre 2020 y 2024, y en 2025 también cerró en negativo. Los apagones son un freno directo a la producción y al desarrollo. Además, estos cortes de luz atizan el descontento social en un país que ya está sumido en una grave crisis con múltiples facetas: económica, social, migratoria. De hecho, los apagones han sido el detonante de las principales protestas que hemos visto en los últimos 5 años en la isla. La falta de electricidad se convierte en la gota que colma el vaso de la paciencia de la gente. Es una situación compleja, un círculo vicioso de falta de inversión, dependencia externa y una infraestructura que se cae a pedazos. La solución no es sencilla ni rápida, y mientras tanto, millones de cubanos siguen enfrentándose a la oscuridad día tras día, con la incertidumbre de no saber cuándo volverá la luz. Te agradezco mucho la atención prestada. Si te ha interesado este análisis, te invito a apoyar el canal para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias y hasta la próxima.